Gracias por estar comunicados con 2020 Noticias a esta hora del día. Saludamos a David Suárez, es profesor de la Universidad de Dafid, abogado de la Universidad de Antioquia, y también va a ser un columnista habitual en 2020 Noticias. David, gracias por estar con nosotros. No, Jorge, a ti por esta iniciativa tan maravillosa y a 2020 Noticias, que me parece fundamental para la opinión pública y para la sociedad contar con estos medios alternativos. Bueno, David, hoy la pregunta gigante, inclusive esto nos sacó un poco de la agenda del coronavirus, es si fue o no desproporcionada la decisión de la Fiscalía de privar de la libertad al gobernador Aníbal Gaviria. Sí, Jorge, mira, yo creo que es muy importante separar dos cosas. Una, la competencia obvio que tiene la Fiscalía y los tribunales de Colombia de abrir investigaciones, de adelantar investigaciones cuando se considere que pueden existir irregularidades o anomalías en un contrato. Ese es un punto que hoy es difícil de opinar porque no conocemos el expediente, no conocemos el material probatorio que tiene la Fiscalía. Entonces, que se adelante la investigación está muy bien y que el gobernador pueda defenderse. El punto es que la regla general, Jorge, no solo en la legislación colombiana, sino en tratados internacionales, es que las personas tienen derecho a defenderse en libertad. La regla general es que yo esté en libertad para adelantar mi defensa. Y las medidas de aseguramiento, como la privación de la libertad, es una medida extraordinaria, excepcional, extrema, solo en casos de necesidad. ¿Cuándo? Cuando se tenga temor de que el investigado se pueda fugar, cuando se crea que el investigado no va a comparecer al proceso, o que puede afectar el tema probatorio, o que el investigado sea un peligro para la sociedad o para la víctima. Creo que ninguno de esos casos se reúnen en la persona de Aníbal Gaviria. ¿Por qué consideras? Algunos están planteando que puede haber una prueba reina por parte de la Fiscalía, que pueden tener una prueba tan importante y tan fundamental que por eso el fiscal tomó esa decisión el pasado viernes. ¿Eso podría suceder, por ejemplo? Sí, mira, yo creo que de lo que se ha dicho, porque repito, no conocemos el expediente y seríamos irresponsables en hacer un pronunciamiento de fondo, de lo que se ha dicho en los medios, yo creo que lo más preocupante o la situación más delicada es el otro sí que se firmó al final de la administración, finales de la administración de para la construcción del famoso puente. Sí. ¿Por qué? Porque eso es una adición de 16.000 millones. Entonces, ahí hay que mirar varias cosas, Jorge. Primero, que no se haya superado el 50% del contrato inicial. Parece que no, porque era como de 41.000. Sí, claro. Dos, esa adición tiene que tener unos estudios previos, tiene que haber tenido unos estudios, una justificación de carácter técnico, financiero y jurídico. Esa va a ser lo más fundamental. O sea, diríamos que esa es la prueba reina del gobernador para defenderse o la prueba reina de la Fiscalía. ¿Existió o no un estudio, un análisis de conveniencia, de oportunidad, de pertinencia técnica y financiera para construir ese puente? Y tres, Jorge, es mirar que hubiera pues las disponibilidades presupuestarias, las pólizas y que no se hubiese afectado gravemente el objeto contractual, o sea, que el puente sí encaje dentro del objeto principal del contrato. Ese es como el principal planteamiento de la Fiscalía. La Fiscalía dice que para ese puente se tendría que haber hecho un contrato diferente al de la Troncal de la Paz. Sí, esa puede ser una tesis, Jorge, de que se trataba de un contrato nuevo, de un proyecto nuevo, de una obra nueva que no tuviera que ver nada con la Troncal y que por lo tanto, en principio por la igualdad, por la transparencia, debió hacerse un proceso licitario aparte. Hay una sentencia de la Corte muy conocida del año 2012, la C300, que va a ser fundamental en esto. Porque si bien ahí se trataba de concesión, de todas maneras la Corte allí hace un análisis muy pertinente sobre cuándo se entiende que se puede o no adicionar un contrato y cuándo se puede estar afectando el objeto contractual. Entonces, por eso te digo que va a ser muy importante que fuera pertinente desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico, que existieran estudios previos, ¿sí? Que existiera la disponibilidad presupuestal, las pólizas, y que sí tuviera una relación directa, ¿sí? Con la obra principal. Es decir, ese puente era algo complementario, necesario, iba de la mano directamente con la obra principal de la vía. Ese es el análisis que se va a hacer en este caso. O con el contrato principal, ¿cierto? Con el contrato principal, correcto. Ahora bien, yo me imagino que leyó el comunicado, vio el gobernador esta mañana, calificó la decisión de la Fiscalía de desproporcionada, de injusta,
¿Qué opinas un poco de la salida que hizo el gobernador esta mañana frente a esa decisión de la Fiscalía, David? Pues mira, Jorge, es cuestión de estilos, ¿no es cierto? Yo siempre he creído que así como la Fiscalía pues no debería exponerse tanto en medios, sino en el expediente, yo siempre he creído que los acusados los procesados, como en este caso el gobernador, también deberían hacer algo similar, deberían defenderse en el proceso, ¿no es cierto? Sin embargo, es una persona pública, es el gobernador de Antioquia, claro. Y obviamente los medios de comunicación de la opinión pública siempre van a querer que él dé opinión y que él se manifieste y que él se exprese. Entonces creo que era necesario que se lo hiciera hoy, pero yo diría casi que como un consejo que no debería exponerse más, no debería exhibirse más. Yo creo que ya él debe dejar eso en manos de sus abogados penalistas y ir al proceso. Y importante del anuncio de hoy es que manifestó que va a intentar un control de legalidad ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué, Jorge? Mira, esto es importante. Porque en la legislación vigente hoy, que es la ley 906, pero que no le aplica al gobernador, sí, que fueron hechos desde el año 2007, el fiscal simplemente solicita la medida de aseguramiento, pero quien define si se aplica o no es un juez, que es lo que conocemos hoy como los jueces de control de garantías. Sí. Pero en el sistema viejo, que es el que le están aplicando al doctor Aníbal, es la propia fiscalía la que tomó la decisión de privarlo de la libertad. Sin embargo, la ley permite una posibilidad y es que alegue o lleve eso a que la Corte Suprema, que es el juez del conocimiento, se pronuncie si esa medida de aseguramiento fue legal o no. Y también podría impugnar la decisión ante la vicefiscal, que es la superior de los fiscales delegados ante la Corte. O sea, ese es el camino más expedito, digamos, en este momento para el gobernador. Yo creo que él mató la culebra por la cabeza, sí, porque él se pudo haber ido a impugnar ante la vicefiscal. Claro. Pero fíjate, la vicefiscal, ¿cuál es el problema? Es una subalterna del fiscal. Es de libre nombramiento y remoción del fiscal. El fiscal apoyó la decisión, así no sea de él, fue un fiscal delegado ante la Corte. Entonces sería casi que difícil uno pensar que la vicefiscal revocara. Entonces me parece sano que se vaya ante la Corte porque si son unos magistrados independientes, ajenos a la fiscalía, que no conocen el expediente y que van a hacer un análisis de pronto más objetivo que la propia fiscalía. Por supuesto. David, usted es una persona que habla desde el derecho, pero puede haber dentro del análisis para toda esta situación puede caber la posibilidad de que la decisión de la fiscalía, como están infiriendo algunos, pueda ser una decisión sustentada en lo político. Mira, Jorge, yo en principio soy muy defensor de los organismos de control, a pesar de que en Colombia la gente le tiene poca credibilidad, poca confianza a la Fiscalía, a las Cortes, a la Procuraduría, a la Contraloría. Y ¿sabes por qué, Jorge? Porque generalmente en el año salen a la luz pública 10, 20, 30 casos escandalosos. Y uno dice, pero ¿en manos de quién estamos? Sin embargo, nos damos cuenta que esas Cortes que generan 10 o 20 casos escandalosos, fallaron otros 700 u 800 donde fueron normales. O sea, sí, entonces yo soy un defensor de la institucionalidad, pero sí debo advertir algo. Lamentablemente, los organismos de control, no todos, ni todos sus funcionarios. Dentro de la Procuraduría hay gente muy buena, dentro de las Contralorías hay gente muy buena, dentro de la Fiscalía hay gente muy buena. Pero lamentablemente, Jorge, en los organismos de control hay veces es selectivo. O sea, en sí, Colombia hay veces el derecho penal, el derecho disciplinario y el derecho fiscal se usa de manera selectiva. ¿A qué me refiero? O dejan enmochilados unos procesos y nunca los investigan y los dejan prescribir o vencer términos, o utilizan estos mecanismos de control para perseguir ¿a quién? A enemigos, a opositores políticos, a personas que no son de su agrado, claro, o porque se necesita hacer noticia. La Fiscalía en estos días ha estado muy demeritada, se ha cometido muchos errores, está muy desprestigiada. A lo mejor buscan este tipo de casos que son sonoros para generar opinión pública, para generar, como decimos nosotros en Paisa, ser sí, titular de prensa, ¿no es cierto? O para distraer la opinión en otro tema. O para distraer la atención de otros procesos que de pronto... Por supuesto. Mira, Jorge, ¿por qué no hay esa severidad de la Fiscalía en asesinato de líderes sociales, en asesinatos de indígenas, en asesinato claro, de líderes de derechos humanos, en temas de corrupción? Porque miren que el caso del gobernador es una discusión jurídica, es decir, si se violó una norma, si se violó una ley, un trámite. Hasta ahora la Fiscalía no ha dicho que se haya perdido plata, o que el gobernador se haya robado plata, o que amigos de él se hayan robado plata. ¿Por qué otros casos que se han denunciado en el país, donde sí ha habido pérdida de plata, donde sí ha habido corrupción, o paramilitarismo, o asesinato de personas, hay uno extraña que no se tenga la misma severidad que se tiene en este caso? Tengo una pequeña o gran inquietud con este tema, David. El gobernador ha sido insistente en que él no firmó en los contratos.
que no firmó. ¿Por qué no están vinculadas otras personas, sea exfuncionarios de la gobernación o sea del propio consorcio de Troncal para la Paz, donde está el Grupo Solarte, por ejemplo? ¿Por qué no están vinculados o por qué también no están, digamos, siendo tenidos en cuenta para decisiones como la que le recayó al gobernador? Mira, Jorge, hay que tener en cuenta esto. La Constitución tiene un artículo que yo siempre lo pongo de ejemplo en clase para decir que no hay normas claras. Hay gente que dice que hay normas muy claras. Mira, la Constitución tiene un artículo que es el 211, porque lo vamos a ir a mencionar mucho en este proceso. El artículo 211 dice que cuando se delega, el delegante se exime de responsabilidad, la cual recae exclusivamente en el delegatario. Uno diría, uy, qué norma tan clara. Quien delega se exime y la responsabilidad dice, utiliza la palabra exclusivamente en el delegatario. Uno diría, el gobernador está libre. Hay un trino de José Gregorio Hernández, un magistrado de la Corte, que cita ese artículo. Sin embargo, Jorge, mira el derecho. La Corte Constitucional se ha pronunciado 3 veces sobre ese artículo. Hay 3 sentencias de la Corte Constitucional, en el 2000, 2002, 2008. Y la Corte precisó ese artículo y dijo, vea, de ese artículo no se puede derivar ni que quien delegue se exime, pero tampoco tiene por qué responder por lo que hagan sus subalternos. Siempre va a responder por lo que él haga o deje de hacer. Entonces, en este caso concreto, los contratos y la adición lo firmó fue la secretaria de la época, que estaba delegada. Margarita Ángel. Exacto. Ella tiene que responder por sus actos y el gobernador por los suyos. La fiscalía, ¿qué le va a exigir al gobernador? Que él demuestre que él, a pesar de haber delegado esa función, hizo control, hizo vigilancia, hizo seguimiento, dictaba políticas en materia de contratación, daba directrices, daba orientaciones, o no las hizo. Tu pregunta concreta, ¿por qué no está vinculada a la secretaria? Extrañísimo, porque independientemente que tenga o no responsabilidad, porque aquí hay que analizar el dolo y muchas pruebas, es muy curioso que hayan dictado la medida del gobernador y nada se haya dicho sobre la secretaria. Ahí pueden haber 2 escenarios. Una opción es que como ella no tiene fuero, como la secretaria no tiene fuero, porque el gobernador sí tiene fuero y por eso es la corte, a la secretaria la investiga un fiscal común y corriente y ante un juzgado penal. Es posible entonces que ese proceso esté caminando por otra vía y esté más lento, no haya avanzado o no se hayan tomado decisiones, porque es muy extraño que no haya todavía ninguna noticia sobre eso. O lo segundo que puede ocurrir, es pues hipotético, no estoy diciendo que sea el caso, es hipotético. Hay veces la fiscalía, cuando está en un proceso penal y ve que alguien intervino, lo llama para tratar de hacer acuerdos con ellos, como si quiere ser un colaborador de la justicia. Eso es hipotético, advierto. No vayan, que no vayan a creer que yo estoy diciendo, no es que yo estoy diciendo que la secretaria está colaborando con la fiscalía, pero es una hipótesis. Pero es un principio de oportunidad. Algo así, ¿no es cierto? Como ella firmó, es posible que en su momento a ella la hayan llamado, bien a declarar o bien a un indagatorio, o la tengan como testigo, Como no conocemos los detalles, no sabemos que ella qué está diciendo, qué va a decir. Fue una orden del gobernador, no fue orden del gobernador, yo hice eso a motu propio, el gobernador participó, ¿no? O David, como te digo, puede ser que como no tiene fuero, está en otro proceso distinto a este que se lleva ante la Corte. Por supuesto. Pero esto está salpicando también a los exgobernadores Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, por el mismo tema. Compulsaron copias por esta misma investigación, por este mismo Correcto, proceso. Porque, sí, Jorge, porque la adición fue a finales del 2007. Sí. Y entonces le tocó la ejecución de la construcción del puente le correspondió a la administración de Luis Alfredo Ramos. Y curiosamente, todo en Colombia muy lento, la liquidación la hizo Fajardo, Sergio Fajardo, que reemplazó a Luis Alfredo, le tocó hacer la liquidación del contrato. Y resulta, Jorge, que el tipo penal de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales esenciales, que es uno de los delitos que está investigando la Fiscalía, señala que se incurre en este delito tanto durante el trámite como durante la celebración de los contratos y en la liquidación. En la liquidación. Entonces, por eso es que dieron traslado. Una advertencia. No es que Luis Alfredo y Fajardo ya estén siendo investigados, no. Simplemente este fiscal ante la Corte, dentro del proceso de Aníbal Gaviria, dijo, doy traslado, compulso copias para que otro fiscal, por expediente separado, analice, evalúe si Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo incurrieron o no en alguna irregularidad. Ellos hasta ahora no están vinculados a nada. Simplemente los van a investigar, van a mirar si tuvieron alguna participación en el tema.
Perfecto. Me salgo un poco de esta parte para analizar otra muy importante, que es qué viene en el caso de un gobernador que tenemos en privación de la libertad, en ese arresto domiciliario, y qué viene con esa terna que tiene que ser sugerida para ocupar, si algo pasa, el puesto ahí en la gobernación, Sí, encargado. Jorge, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas muy importantes para la opinión. Una cosa son faltas absolutas y otra cosa son faltas temporales. Falta absoluta es cuando el gobernante muere, lo destituye la Procuraduría o lo condenaran penalmente, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando la falta es absoluta, que no es el caso del gobernador, si faltan más de 18 meses para terminar el periodo, hay que convocar a nuevas elecciones. Si faltaran menos de 18 meses, se pasa la terna y el presidente encarga a alguien. Hoy estamos frente a una falta temporal. ¿Sí? Por Perfecto. ahora el gobernador temporalmente está suspendido de su cargo. Curioso, Jorge, no hay legislación al respecto. O sea, la Increíble. legislación y la constitución colombiana solo hablan de la falta absoluta, no de la falta temporal. No ¿Qué la falta. estamos aplicando desde hace años? Jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y un concepto de la Sala Consulta. ¿Qué había hecho Duque en dos casos anteriores? A Duque le pasó hace mes y medio con el Chocó y le pasó el año pasado con Norte de Santander. Curiosamente, Duque había primero encargado a una persona del gobierno nacional mientras se tramitaba lo de la terna. En Antioquia incluso se dijo hace 3 días que parecía que iban a encargar al viceministro del Interior. Finalmente se decidió por Luis Fernando Suárez. ¿Qué pasa? Quienes inscribieron la candidatura del gobernador, ¿que quiénes fueron? El profesor Luis Fernando Montoya, el gran entrenador de fútbol, el campeón con el Once Caldas de la Libertad, una hija de Aníbal Gaviria Sí. y el mismo Luis Fernando Suárez. Ellos tres deben proponerle una terna al presidente. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo es posible que en esa terna quieran que esté Luis Fernando Suárez? Yo creo que como él está hoy de gobernador encargado, él no podría hacer parte de esas tres personas que postulen la terna. O sea, yo creo que él puede estar en la terna, pero él no puede participar en la elaboración de la terna. Yo creo que esa terna le va a tocar elaborarla a Luis Fernando Montoya y a la hija de Aníbal Gaviria. Como somos un país de leyes, Claro. seguramente va a salir gente a decir, no se puede, tienen que ser los tres, y entonces, ¿de Sí. qué va a depender eso en última? Del presidente. Finalmente el presidente es el que va a aceptar si le pasan esa terna a esas dos personas, él elige entre esos tres nombres que le pasen. ¿Y hay algunos plazos? No, No, no hay nada. lamentablemente, como te digo, no hay legislación, no hay términos, es perfectamente posible que ese encargo dure meses. Es decir, si la Corte se demora para resolver la legalidad de la medida de aseguramiento o la confirma y el doctor Aníbal sigue suspendido, Luis Fernando Suárez podría pasar ahí meses mientras se arma el debate, porque recuerda que fue una coalición. A lo mejor la coalición va a decir, bueno, nosotros queremos participar en la elaboración de la terna, pero en su momento fueron estas tres personas. Ahí se pueden venir debates de largo alcance y se puede prorrogar indefinidamente el encargo del doctor Luis Fernando Suárez. Muy claro. David, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y te vuelvo a ver en la sección de opinión de 2020 Noticias el domingo. Jorge, a ti un cordial saludo para todos y para todos los seguidores de 2020 Noticias. Mil gracias por estas luces. Feliz día.